Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Estábamos viendo acerca de Ocosías, cómo él conocía al profeta Elías. No hacía caso, pero lo conocía. Y es muy importante ver realmente la importancia del ministerio del profeta Elías. Como dijimos, está conectado con el de Eliseo. Podemos decir que el ministerio de Eliseo fue una continuación del ministerio que tuvo Elías. Y nos llama la atención que después de la victoria que tuvo en el Carmelo, este rey no haya, y aún todo el pueblo no haya realmente visto cómo acercarse a Dios, no haya visto la oportunidad de acercarse a Dios. Todos conocían a Elías. Y así también todos conocen al Señor Jesús, todos hablan. Viene un tiempo, por lo menos en las naciones cristianas, que todos hablan, ya sea de su nacimiento o de su muerte, pero no aprovechan el resultado. Al fin y al cabo, así como llegó a ser Elías, Jesús llega a ser un desconocido para el hombre. Y especialmente la victoria que tuvo este profeta que ganó a favor del pueblo en el Carmelo fue muy significativa. Y esto yo quiero compartir antes de continuar. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes, en el verso 20, era un tiempo también, el mismo tiempo, en que vivieron todos los profetas. ¿Qué profeta no profetizó en tiempo de apostasía? ¿En qué tiempo no hubo apostasía? Estamos en un tiempo donde la apostasía ya está llegando a su colmo. Vemos cómo muchas veces en el mundo, vemos en los noticieros, se genera esa falsa mirada hacia los hijos de Dios y esa falsa mirada también hacia el error que consume a la humanidad, especialmente como hemos visto a través de la gran ramera. Y todo eso, hermano, está presente. Y solamente por medio de la palabra que limpia nuestra manera de pensar. Tan importante, hermano, es estudiar la palabra. Tan importante es asistir a los cultos para que nuestra mente sea renovada de toda esa inmundicia que recibimos día a día. Usted sale a su trabajo y ya rumbo a su trabajo usted va a escuchar, va a ver, va a notar contaminación, porque el espíritu del anticristo está en constante movimiento, dice, ya está en acción. Y si no fuera por la palabra de Dios, nosotros no nos podríamos acomodar al pensamiento de nuestro Dios. Por eso es tan importante, hermano, poder conocer la palabra de Dios. Y cada día, no basta solamente una vez por semana, es muy poco. Es muy poco. Cada día poder llenarnos, no solamente en este tiempo de estudio que estamos teniendo, sino individualmente, la oración. Porque eso, hermano, esa comunión con el Señor es la que nos va también mostrando y haciendo discernir cómo opera el enemigo. Vamos a leer desde el verso 20 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Y dice la palabra: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, era tan grande la confusión y la especulación, la indecisión de este pueblo, que realmente el pueblo no dijo ni sí ni no. Esta es la apostasía. Esto es la apostasía. Nadie se quiere comprometer totalmente con el Señor. Seguimos de lejos. Y si me comprometo mucho, trato de salir. Bueno, y este es el espíritu de apostasía, hermano.
el espíritu de apostasía hace eso. Dice, nadie respondió palabra. Entonces Elías dice, volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Tenemos que ver realmente la fe de este hombre realmente, en un tiempo donde tenía que enfrentarse a 450 profetas de Baal. Y no solo eso, sino al pueblo. El pueblo que estaba esperando a ver qué veía. Y eso no es fe, sino que es solamente un empujón anímico, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera. La fe se apoya solamente en la palabra de Dios. Este pueblo había abandonado a Dios, pero quería ver, se quedó ahí para ver. Y realmente vemos la manera de hablar de Elías. Dice, dénsenos pues 2 bueyes. Y acá en este monte, aquí en el Carmelo, bueno, Elías, por medio de, no vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos a ver algunos detalles que nos interesan, mostró cuál era la manera de llegarse a Dios. Porque vemos en el verso 37 de este capítulo 18, dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Si ellos iban a volver a Dios, bueno, tenía que ser solamente por una sola forma, tenía que ser a la manera de Dios. Y así si el hombre quiere tener comunión con Dios, tiene que aceptar su manera. Y vemos que Elías sabía bien lo que tenía que hacer, tenía que ser por medio de un sacrificio. Y así vemos que los fieles siempre saben cómo llegar a Dios. Ellos saben el método, saben cómo hablarle, conocen el corazón de Dios. Y esto pasó en todos los tiempos. Por ahí el pueblo está un poco desorientado. Pero, hermano, nosotros necesitamos saber cómo andar con Dios, cómo agradarle, cuál es su manera. Por eso vemos que aquí él le lleva al Carmelo. Carmelo significa campo fructífero y nos habla del Calvario. Nos habla de donde el Señor llevó mucho fruto. Dice que para que lleve mucho fruto el grano de trigo tiene que caer y morir. Y así fue con la obra del Señor en la cruz. Y vemos cómo hizo. Dice, dénsenos 2 bueyes. 2 bueyes. Y estos 2 bueyes representan el primer y el segundo Adán. El primer Adán fue puesto a prueba para ver si realmente encontraba y alcanzaba la aprobación de Dios. El primer Adán sabemos que se corrompió, pero el hombre sigue intentando mejorar realmente al primer Adán. Y vemos, dice la palabra, en el verso 24, dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Dios tenía que responder por medio de fuego. Y dice en el verso 26, y ellos tomaron el buey que le fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y acá vemos una representación de las diferentes religiones, cómo hace la religión. Trata de esmerarse por su justicia propia, por su esfuerzo. Quizás hace muchas cosas para tratar de alcanzar la aprobación de Dios. Dios aprobaba o Dios desaprobaba.
Pero realmente vemos que ellos hicieron a su manera, y así el hombre hace a su manera y quiere presentar a Dios una ofrenda de justicia propia. Así hacen todas las religiones, usan sus métodos y quieren ser escuchados. En este caso, estos profetas eran profetas de Baal, y Baal era el dios del sol. También se le llamaba a Baal el dios de los elementos, de la fuerza de la naturaleza. Así que este dios estaba en su terreno, tenía ventaja, podríamos decir de alguna manera, porque uno de los elementos es el sol. Así que podría muy fácilmente responder por fuego. Pero como sabemos, esta religión a Baal, todo esto que ellos hacían, nos hablan de la falsedad, que impide el avance de la verdad, que todavía hemos visto en el día de hoy, cómo el error llega a ser realmente una oposición a la verdad. Y lo mejor que puede hacer la religión es un religioso. Un religioso se formó en una religión. El hombre dice, hablando aún de las iglesias vivas, dicen las religiones. Pero la religión hace y produce religiosos. Y esto es lo que vemos que hacen ellos. Ahí cumplen con un rito, con su ceremonia, y vemos que no hay poder. Y así la religión no puede transformar el corazón del hombre, pero el hombre intenta. Dios en la cruz puso el lugar donde el hombre puede acudir a alcanzar salvación, no religión. Y Jesús en la cruz puso a Dios en su lugar, como el único capaz de salvar al hombre, y como dando a su Hijo. Y vemos que el Señor vino, y no vino así nomás, vino conforme a la voluntad de Dios. Y Él llevó a cabo la obra de redención, Él reconcilió al hombre. Pero por otra parte también propició a Dios, su sacrificio fue perfecto. Romanos capítulo 5, en el verso 7, dice: ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto parece que no tuviese relación con lo que estamos viendo en el capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Pero lo que vamos a ver es que se acercan estos hombres, vienen a buscar al profeta Elías, pero ellos se acercan así en esa rebelión, se acercan en esa independencia de toda la manera de Dios. Y solamente lo que cae del fuego es ira. El Señor tiene su manera, el Señor está como Elías, está sentado en un lugar alto. Y a Él debe sujetarse a su manera, debe sujetarse toda la tierra. ¿Acaso la creación contenderá con su Creador? Bueno, eso es lo que hace. Ese espíritu de rebelión inició con Satanás ya antes de los tiempos. Como sabemos, el pecado inició en el cielo. El espíritu de rebelión a Dios, de no aceptar su autoridad, de no aceptar su manera. Y ellos habían visto en el Carmelo cómo había sucedido esto. Había un sacrificio de por medio. Ya Dios había exhibido su gran amor. Como por amor Él había mostrado cómo volver su corazón. Si el pueblo quería volverse a Dios, el pueblo ya entendía cómo hacer. Pero vemos que este rey quiere volver, quiere
llegar a Elías, manda sus soldados. Y esos soldados nos habla de su voluntad propia, del razonamiento que gobierna al hombre. El hombre no quiere aceptar la manera de Dios. Dios derramó su gracia sin medida en la cruz. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí Dios mostró la manera como Él era capaz de cubrir la medida del pecado del hombre en la cruz. Por eso vemos qué manera. Y no vamos a ver mucho, usted ya sabe que la manera del hombre va a fracasar. El hombre puede presentar el mejor way. Puede presentar a un hombre en su mejor estado. Y esto lo vamos a ver realmente en el tiempo en que el anticristo se levante. Ahí se va a ver al hombre en su mejor estado. El hombre en su mejor estado se manifestará al mundo. Pero que va a ser, dice la palabra le llama el hijo de perdición. Este hombre, aún en su mejor estado, irá. Realmente el hombre más moral, más religioso, si no acepta a Cristo, es doblemente merecedor de la condenación, porque rivaliza con la obra y el sacrificio que Dios estableció. A veces yo pienso cómo pensábamos antes de conocer al Señor, o de conocer, a veces somos creyentes, pero no conocemos al Señor. No conocemos su manera y decimos, bueno, ¿cómo Dios no va a salvar a la monjita, al padrecito que hace tantas cosas buenas o aquel que hace así, que falta la salvación? Hermano, rivaliza. Si no recibe a Cristo, está diciendo, yo no necesito, yo no me voy a sujetar a lo que Dios dice. Totalmente en rebelión el espíritu del hombre. Pero esto es parte, como hemos dicho, del espíritu del anticristo, que está en acción. Está en acción, dijo Pablo. Y bueno, así confunde al hombre. Así confunde al hombre. Dice, podemos leer un poco más. Dice en el verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Bueno, qué manera de este profeta. Dice, se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Así es el Dios, con minúscula, por supuesto, los dioses, las imágenes y todo lo que el hombre usa para tratar de cambiar a Dios, al verdadero Dios. Realmente vemos cómo se burlaba. Y así el hombre actúa siendo sabio o creyendo ser sabio. Dice, se hicieron necios. Así dice la palabra. ¿Con qué necedad el hombre realmente, especialmente, utiliza la idolatría? Y dice el verso 28, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esta era la sangre de ellos, no era la sangre de Cristo. El hombre puede hacer mucho sacrificio. Dice que la vida del hombre está en la sangre. Y puede hacer su vida, derramar quizá al servicio de los pobres, pero es su sangre. La única sangre que Dios acepta, que Dios ve con un valor y que dice que nos limpió y nos limpia aquellos que hemos aceptado. Realmente el ser rociado con esa sangre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Esa es la única sangre que quita y que acepta, que quita el pecado del hombre y que acepta Dios en propiciación. Y dice el verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora, dice, de ofrecerse el sacrificio. O sea que a las 6 de la tarde se ofrecía un sacrificio y a las 6 de la mañana se ofrecía otro sacrificio.
6 horas gritando, el hombre esforzándose, todo por no aceptar la manera de Dios. ¿Cuántos hermanos van a ver realmente su pérdida total? Un día el hombre se va a parar en el gran trono blanco y va a estar desnudo. Va a estar desnudo. No va a tener la justicia de Cristo. Va a pensar que, bueno, sí, yo hice así, como dijo Jesús. Dice, nosotros hablamos en tu nombre. Y Jesús le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque realmente la única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo. Y esa es la justicia, hermano, que Dios ve en nosotros en todo momento. En Apocalipsis capítulo 20, dice en el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Así el Señor Jesús estuvo colgado, estuvo flotando, colgado en un madero, sin tierra y sin cielo. En la tierra nadie le pudo ayudar, y clamó al cielo, y el cielo se cerró por un momento para él. Porque él estaba llevando el pecado de nosotros. Él llevó para que nosotros, hermanos, no llevemos el pecado. Pero vemos el hombre que no aceptó este sacrificio. Él solo va a tener que llevar su pecado. Entonces, dice que Dios va a establecer este trono blanco donde creyentes no va a haber. Imposible que un creyente esté ahí porque está unido a Cristo Jesús. Donde está Cristo estaremos nosotros, unidos a través de su justicia. Y dice, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Otra vez pasa lo mismo. Y esto significa ser anatema, separado. La condenación es la separación eterna de Dios. Vemos separado totalmente. Y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. El cielo es para los redimidos, y la tierra será para Israel. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cada uno tiene que comparecer por sí mismo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto le espera al hombre. Si no acepta el rescate de la cruz, tiene que comparecer por sí mismo y tiene que demostrar que es justo delante de Dios. Pero por supuesto, ninguna justicia propia alcanza para taparse. Con razón dice Dios. Dice la palabra, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué terror va a tener el pecador delante de la justicia de nuestro Dios? Delante de su santidad. Blanco el trono. Y el pecador todavía con su pecado. Qué tremendo. Por eso vemos que Elías cuando hace esto, vamos a volver en Primera de Reyes capítulo 18. Lo primero que hace, vemos, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y esto es lo que hace la obra de la cruz. Jesús dijo, a todos atraeré a mí mismo. El hombre puede acercarse. Y todo el pueblo se le acercó. Y dice, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo el enemigo se habrá puesto contento que el altar de Dios estaba arruinado? Ya nadie usaba. Ya nadie utilizaba esta manera. Si nosotros queremos adorar, si queremos tener comunión con el Señor, si queremos alabar, bueno, tenemos necesidad de un altar. Y si el hombre quiere recibir la vida eterna, necesita este altar. Ya tanto para salvación como para comunión. Y note que este altar estaba roto. El pueblo estaba lejos de Dios. Pero dice, y tomando Elías 12 piedras, así en representación de cada tribu de Israel, conforme a las tribus de los hijos de Jacob,
al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Note cómo Elías hace conforme a lo que sabe de la palabra. ¿Cómo es él fiel en todos los tiempos? ¿Y cómo vale creer la palabra de Dios? Porque dice conforme, hizo conforme. Y esto es tan hermoso, hermano. Dice edificó. Y edificó sobre un buen fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Elías edificó conforme a la palabra de Dios. Nadie puede poner otro fundamento y edificar fuera de Cristo. Y edificó con las piedras un altar. En el nombre de Jehová. Todo conforme, note, todo es en el nombre de Jehová. Y luego dice, hizo una zanja alrededor del altar. El mundo, como hemos visto, dice que todos los que acuden a alguna religión, todos tienen algo de Dios y todos son buenos. Pero no. Hizo una zanja. Note que Elías no dijo acá de todo lo mismo. No. Elías hizo una zanja alrededor del altar. Hermano, hay una separación de aquellos que hemos pasado por el Calvario y de aquellos que no. Y como hemos visto, bueno, Ocosías quería hacer a su manera. Y quizás él pensaba, bueno, es lo mismo y está bien. Pero hay una separación, hermano, entre el mundo rechazador y aquellos que hemos visto el poder de la cruz. La cruz misma produce una separación del mundo. Por la redención nosotros no somos ni seremos jamás tratados como el mundo. Por más que el mundo, usted los escucha hablar y le faltan el respeto a Dios, no tiene respeto de nada, dice todos son iguales. Confunden. El mundo tendría que conocer a Dios, habiendo conocido a Dios, dice en Romanos, no le dieron la gracia. Y ahí está la responsabilidad del hombre. El hombre tiene responsabilidad de conocer la verdad, porque la verdad se le manifestó. Se manifestó desde el principio y en Proverbios dice, clama la sabiduría, dice. Y hasta el día de hoy esta verdad se está manifestando al hombre. Pero vemos el espíritu de rebelión del hombre. Pero un día Dios va a mostrar que hay una verdadera separación. Dice en Éxodo capítulo 3, en el verso 18, y oirán tu voz e irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y les diré, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Note que antes de hacer el sacrificio, Elías mostró bien que hay una separación. Hay una separación. Él hizo una zanja. Y así, hermano, estos 3 días nos hablan de la resurrección. Nosotros somos resucitados. Sin embargo, el mundo aún está muerto en sus delitos y pecados. No es lo mismo. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a continuar. Y dice en el verso 32, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Bueno, acá vemos cómo él hizo como realmente le iba a agradar a Dios. Él hizo como le iba a agradar a Dios. Dice también, preparó luego la leña. Y acá la leña nos habla de la cruz. Dios preparó la cruz. Dios mismo preparó la cruz para que su Hijo muera y allí lleve el pecado del hombre. Y note que cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros, dice, de agua y derramadla sobre el holocausto. Bueno, escuché hace un poco
Hace un tiempo escuché a un hermano que decía, ¿cómo se habrá puesto el pueblo? Porque era tiempo de sequía. Y 4 cántaros de agua, dice, le hizo derramar al pueblo. Pero esto era necesario porque era tipo, este buey es tipo de Cristo. Y este buey realmente fue realmente el buey poderoso y obediente, hacedor de la voluntad de Dios. Realmente este buey representó, y cómo lo representó Elías, conforme a la manera de Dios. 4 cántaros de agua. Y esto es otra vez muy significativo. El 4 nos habla de la debilidad del hombre. Por la debilidad del hombre vino el Señor, y el agua nos habla de la palabra. Aunque había escasez, no sabemos de dónde sacó, pero sacó. Bueno, y note qué hizo con esta agua. Verso 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Qué manera de hacer. Cómo conocía realmente Elías la manera de Dios. Totalmente contra el razonamiento del hombre. Si usted quiere encender fuego, no va a tirar agua. Si usted quiere salvar a la humanidad, no va a mandar a su hijo a morir en una cruz. Para los gentiles es locura, dice. Pero para nosotros los que creemos, sin duda Elías se estaba regocijando haciendo esto, porque sabía que esto era conforme al plan y propósito de Dios. ¡Qué bárbaro la fe! Lo que es la fe. Tiró agua, y esto nos habla, hermano. Esta agua derramada, no una, no 2, sino 3 veces. Nos habla de que su sacrificio fue conforme a la Escritura. Todo fue preparado, todo fue probado y aprobado, ajustado a la palabra. Y la palabra cubrió todo lo que Jesús hizo. Ya estaba escrito. Por eso note que Elías hizo así. Quizá el pueblo no entendía. Pero realmente Elías sin duda estaba sabiendo que estaba haciendo conforme a la manera de Dios. En 1 Corintios capítulo 15 encontramos. 1 Corintios capítulo 15 dice en el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo fue conforme a las Escrituras. Todo lo que Él hizo, su vida, su muerte, su resurrección. Bueno, Él fue realmente el hombre aprobado. Como dijo Pilato, he aquí el hombre, como dijo mucho más profundamente Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. No era un cordero presentado por falso profeta, ni un buey presentado, un sacrificio falso. Este era el Cordero de Dios, el único que iba a agradar a Dios. Dios mismo proveyó. En Lucas, vamos a leer también en el capítulo 24, dice en el verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que vemos que la Escritura dio testimonio de él, y él vivió conforme a estas Escrituras. Ninguna tilde faltó. Él fue, como le vemos en el Evangelio de Juan, él fue la palabra viva, Realmente su vida fue saturada por la voluntad de Dios, hermano.
el agua entró por todos lados, llegó e inundó el canal. No era un conocimiento de un hombre. Acuérdese que Él no vino por voluntad de hombre. Él no vino. Él no fue concebido por hombre ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Aquí vemos que Él realmente se adaptó a la manera de Dios. Así fue con nuestro Señor. Y dice que tres veces le hizo tirar agua sobre el sacrificio, sobre el holocausto. Y esto nos habla de la aprobación completa. Y también nos habla que en Él habitó toda la plenitud. Y todo esto, hermano, para que el pueblo pueda volverse a Dios, para que el hombre se vuelva a Dios. Vemos la propiciación y vemos la reconciliación. ¿Cómo nos vamos a agradecer al Señor? ¿Cómo no vamos a dar gracias al Señor, hermano, que podemos conocerle? El mundo no sabe, no entiende lo que hacemos, hermano. No busque la aprobación del pensamiento humano, porque Él nunca le va a entender. Nosotros somos de fe, hermano. Y a mí lo que me llama la atención es que fue tan hermoso este sacrificio. Vamos a ver qué ocurrió. Dice, verso 36, y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, el profeta hizo todo conforme en su hora, en su momento, a la manera de Dios. Cuando llegó la hora, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¡Qué manera de hablar! ¡Qué manera! Esto es fe. Y cómo Dios, hermano, Dios se agrada de la fe. Dios no quiere la formalidad. Dios detesta la religiosidad en nosotros. Si hacemos conforme a lo que Él dijo, bueno, Dios ya acepta. Y dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios se sirvió de su Hijo. Dios se sirvió mirando un simple animal allí ofrecido. Él vio a su Hijo y se sirvió de todo. Nada quedó para que el Señor, para que Dios no pueda tomar. Realmente vio las perfecciones de su Hijo. Y así es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano. No importa, no debemos razonar. Si hacemos la voluntad de Dios, Dios se sirve aún de nosotros, de lo que Él mismo puso en nosotros. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí los degolló. Bueno, hay mucha enseñanza aquí, pero lo que yo quería sacar aquí, hermano, note que el fuego cayó sobre el sacrificio. El fuego no cayó sobre el pueblo. Este pueblo apóstata, quizás si fuésemos nosotros, bueno, hubiésemos pensado, la verdad, que tendría que caer sobre el pueblo. Pero cayó sobre el sacrificio. El fuego nos habla por un lado de la aprobación de Dios, pero por otro lado también nos habla del juicio de Dios. Note que no cayó sobre el pueblo. Sin embargo, vamos a volver, ya salimos de ahí, vamos a ir al segundo libro de Reyes. Dice en el capítulo 1, dice en el verso 10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Note que aquí parece que no tiene misericordia. Y así realmente es. Cuando el hombre acepta, hace poco estábamos estudiando en Isaías, el mismo Cordero
de Dios que fue para propiciación y reconciliación del hombre, al mismo Cordero le vemos en Apocalipsis y dice, escondámonos de la ira del Cordero, dice. El mismo Cordero, si el hombre le acepta, bueno, es algo, pero si le rechaza, un día ese Cordero le va a juzgar. Le vemos en Apocalipsis al Cordero juzgando. Y los vencedores dicen, digno eres de abrir los sellos y de desatar todo lo que tiene que ocurrir. Porque estamos de acuerdo con Dios. Y así vemos que en este tiempo hay oportunidad. Estamos en un tiempo de gracia. Pero vemos que estos capitanes de 50 venían mandados por este rey, que era un rey totalmente rechazador. Entonces, ¿qué pasa? Cae fuego. Pero ya no cayó sobre un altar, sino que cayó sobre ellos. Y así va a ser. El hombre va a llevar su mal. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el verso 52. Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el verso 52. Y dice la palabra, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué manera de creerse importante. Hermano, note la manera de hablar de estos hombres. Y así muchas veces nosotros hablamos como niños. Hablamos porque somos niños, hermano, y queremos hacer así. Pero note la respuesta de Jesús. Entonces, volviéndose el Señor, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Ellos tenían el espíritu de la ley. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Este es el espíritu de la gracia. Y se fueron a otra aldea. A veces nosotros, hermanos, queremos, en este tiempo de gracia, utilizar el espíritu de Elías. Por eso decimos que Elías representó la ley. Representó la ley. La ley no podía realmente salvar al hombre. Y así también esto es un tipo. Vamos a volver al segundo libro de Reyes, capítulo 1, en el verso 11. Y dice, y volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50, y les habló, y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Bueno, ellos querían bajar a Elías. Y le respondió Elías, y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y sus 50. Bueno, así estas dos veces que pasó esto, representa este tiempo en que Israel está así. Israel está en una condición apóstata. Y ellos con su justicia quieren llegar a Dios. Pero solamente acumula ira para el día de la ira. Por eso vemos también en el tercer día. Dice, volvió a enviar al tercer día, capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Y le rogó diciendo, varón de Dios, este se puso en su lugar y pidió misericordia. Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Y esto es lo que dijo Jesús. El Señor, con su gracia, valoró tanto las almas. No, yo no vine a perder almas, dice. Y note que este hombre se pone de acuerdo con la gracia de Dios. Y dice, yo te suplico, te ruego, que sea valor delante de tus ojos mi vida. Estamos de acuerdo, dice Dios. Y la vida de estos tus 50 siervos. Y esto nunca vemos que haya hecho Eliseo. En un momento vamos a ver que Eliseo captura un ejército y le dice, no le vayan a tratar mal. Y así es la gracia. Nos estamos adelantando un poco.
Y dice, y aquí ha descendido fuego del cielo, ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50. Con sus 50, sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Bueno, vemos muchísima enseñanza aquí. Y también vemos la autoridad de los siervos de Dios. Muchos utilizan la autoridad para destrucción, para poner a las ovejas bajo temor. Estoy hablando especialmente de pastores, que muchas veces ponen bajo temor a los hermanos. Y el hermano del pastor es un representante del Señor Jesús, pero no es la cabeza. Es una oveja más gorda que guía a otras ovejas, una oveja de más experiencia que guía a otras ovejas. Y muchas veces, hermano, hay una equivocación. Hay una equivocación porque ya hay temor. Se provoca un temor excesivo hacia los siervos de Dios. Especialmente esto ocurre cuando hay ya una mala doctrina. Entonces suele haber un señorío. Pero sí, en esta lección vemos, en esta porción encontramos una lección muy importante, cómo respetar a los siervos de Dios. Y cómo respetar también a todos los hijos de Dios. Acuérdese que un siervo de Dios, un fiel, no es poca cosa. No es poca cosa. Pero el fiel en este tiempo no va a tener el espíritu de Elías. Yo desde muy jovencito me crié en la iglesia y he visto muchas veces la oración de algunos pastores, quizás maldiciendo a una oveja ajena, o tratando de que le vaya mal, o poniéndole bajo temor a la oveja. Y eso no es. Nosotros no podemos hacer como quiso hacer Juan y bueno, los hijos del trueno, los Bonerges, así le puso el Señor, porque querían tirar fuego nomás. A veces nosotros hacemos así, a veces pensamos que es así, o quizá hemos visto que alguien hizo así. Y hermano, no es así. No vaya a copiar eso. Porque no es, dice, ese no es mi espíritu, dijo el Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos aprender como Él hizo. Él fue manso y humilde. Y Él fue un buen pastor. Y como pastor Él fue delante y cuidó y dice, ninguna se perderá. Y el apóstol Pablo dice más, fuimos tiernos entre vosotros como una nodriza. El pastor es como una nodriza. Realmente no puede usar una excesiva autoridad o a veces castiga prácticamente a las ovejas. Eso no es de Dios. Eso es también parte del espíritu del anticristo. Que en un momento va a mostrarse bueno, pero después va a mostrar. Ese es el asalariado. Bueno, así que vemos cómo hizo Elías. Dice que vino el ángel de Jehová y le dijo, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Bueno, quizás este rey pensó, bueno, no se va a animar a decirme a mí en mi misma presencia. Pero note cómo es la palabra. La palabra no hace diferencia de nadie. Delante de él todos nosotros, todo dice, estamos abiertos y desnudos. Y damos gracias a Dios que es así. Porque la palabra nos da la oportunidad a todos, que si hay algo que tenemos que arrepentirnos, nos vamos a arrepentir. Y si hay algo que la palabra tiene que cambiar, vamos a darle lugar. Ni el más alto, ni el más bajo, ni el más grande, ni el más chico, ni el más viejo, ni el más joven se salva de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Ni el más antiguo, ni el más joven. La palabra abarca a todos. Y note que Elías no cambió su mensaje, le dice lo mismo. Y dice en el verso 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram,
en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, y acá vemos el resultado de todo esto. Vemos que su hijo, ya, que Ocosías terminó su carrera y no tenía hijos, y tuvieron que poner a Joram, y vino de la tribu de Judá. Se cortó esta genealogía. Habíamos visto que era la genealogía de Acab, que representa al hombre natural, al primer Adán. Y aquí vemos que viene uno del sur, hijo de Josafat, y acá vemos que viene a suplantar al primero que no agradó a Dios. Bueno, los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, damos gracias a Dios. Hasta aquí la palabra, hermano. Que el Señor les bendiga.